En un programa encubierto parecido a Zunzuneo, el gobierno de Estados Unidos envió a Cuba a un grupo de jóvenes latinoamericanos que debían identificar a personas descontentas con la dictadura para entrenarlas como activistas anticastristas, de acuerdo con una investigación de la agencia AP. Supervisado por la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, el programa contrató a jóvenes de Costa Rica, Perú y Venezuela y financió sus viajes a la isla. Les pagó un salario de poco más de $5 la hora. Se hacían pasar por turistas o por activistas de programas cívicos y de salud, y así entraban en contacto con los cubanos en todo el país. Los jóvenes llevaban en sus computadoras contenido inofensivo, utilizaban memorias portátiles para esconder documentos comprometedores y codificaban sus correos electrónicos. El programa habría comenzado a fines del 2009 cuando Alan Gross fue arrestado en La Habana. Ese arresto hizo que Estados Unidos considerara suspenderlo, pero lo mantuvo por lo menos hasta septiembre del 2010, cuando la agencia contratada para aplicarlo empezó a gestionar la salida de los posibles disidentes y los entrenaba fuera de la isla. Les dije panel de lujo y no estaba exagerando. Eliezer Ávila, con quien he tenido la oportunidad de conversar en otras circunstancias en el pasado, nos hace el honor de acompañarnos aquí. Un enérgico activista, defensor de las libertades en Cuba, que ahora está de visita en Estados Unidos para cosas que les contaré en un ratito. Bienvenido, buenas noches, señor. El gusto es mío. Muy, pero muy amable. Don Wilfredo Cancio, gran periodista e investigador, el analista por excelencia de lo que es la situación en Cuba. Un orgullo tenerlo con nosotros. Un placer. Arranco contigo, Wilfredo. ¿Qué aroma tiene esta denuncia de lo que habría hecho la agencia USAID? Bueno, yo creo que hay que empezar. Primero, es legítimo investigar los programas del gobierno de Estados Unidos. Claro. Es decir, la AP está en todo su derecho a hacerlo. Creo que incluso muchos de nosotros nos hemos cuestionado muchas veces la legitimidad de estos programas, no por el hecho de que promuevan democracia en Cuba, sino por el hecho de que sean efectivos y que muchas veces están llenos de personas que no saben realmente, no conocen la realidad cubana y las orientaciones a veces son bastante torpes, vamos a decir. Por ese lado, eso es perder dinero en muchas de las cosas que son totalmente inefectivas por desconocimiento de la realidad cubana. Ahora, a mí lo que me parece es que esto no podemos dejarlo creer que solamente se trata de una investigación periodística que se le ocurrió a la AP por una filtración de alguien, sino que simplemente había una estrategia muy clara de por qué esto está saliendo ahora. Y recientemente acabo de leer un artículo de Mauricio Claver Carone que ha apuntado directamente a un señor que se llama Fulton Armstrong, que fue asesor del Senado y tiene una larga historia de su relación en la política de Estados Unidos hacia Cuba. Este señor, que estuvo vinculado al informe de Ana Belén Montes sobre Cuba, que después pasó a ser una funcionaria estadounidense que está cumpliendo 27 años de 25 cárcel años por espionaje, y que el informe lo que decía era que Cuba no era una amenaza, fue un informe muy polémico. Pues este señor después fue asesor en el Congreso, asistente en el Congreso del Senado, exactamente, el Comité de Relaciones Exteriores, y tuvo muchísima participación en determinar, tratar de influir sobre los programas de Cuba, y está vinculado también a la idea de debilitar la influencia y la independencia de estos programas en la sociedad cubana para no molestar al gobierno cubano. Como activista, ¿ayuda o perjudica este tipo de programa? Una de las preguntas más interesantes que uno se puede hacer cuando ve este tipo de revelaciones, entre comillas, es a quién beneficia y a quién perjudica este tipo de artículos. Es archiconocido el volumen que tiene el aparato represivo en Cuba y los millones o decenas o cientos de millones que se gasta el gobierno de Cuba cada año en mantener este aparato. Eso hay que justificarlo de alguna forma. E increíblemente, este tipo de artículos precisamente viene a justificar ante la imagen nacional, en primer lugar, e internacional, en segundo lugar, todas las prácticas que se vienen dando con personas que, si usted analiza, porque si preguntamos de qué se está acusando a estos jóvenes latinoamericanos, incluso a la agencia que los promueve, hablamos de encuentros sobre VIH-Sida, hablamos de reuniones donde algunos jóvenes debaten problemáticas sociales y temas así, cosas que no serían de asombro en ningún país del mundo. No estamos hablando de gente que fue a hacer un atentado, que yo sería el primero que estaría en contra de este tipo de prácticas. Entonces yo creo que la mayor utilidad que provocan este tipo de artículos
es justificar otras prácticas que se están dando y que no he visto que la APL ha publicado. Por ejemplo, los últimos activistas de derechos humanos en Cuba, que han salido a eventos al exterior y demás, a cursos, a preparaciones, a estudios, cuando han regresado a Cuba le han robado cámaras fotográficas, computadoras, los han humillado en el Aeropuerto Nacional José Martí. Han estado, yo uno de ellos, casi 6 horas allí de pie, siendo vejado frente a un grupo de gente donde se revisaban hasta las medias, los calzoncillos, ahí al aire público. Hace poco fui a una provincia de Las Tunas por petición de un grupo de jóvenes excelentes, de que aprovecho para saludar a Hagner y a todos los muchachos de allá de Las Tunas, a conversar con ellos sobre simplemente los problemas que estamos afrontando en Cuba. Y yo en primer lugar fui preso toda esa tarde con un aparataje tremendo en la terminal. Los muchachos han sido cohesionados a declarar en cámaras que yo le había dado dinero para que fueran a reunirse conmigo, y bajezas políticas como esa. Yo espero que la PM esté esperando en el aeropuerto José Martí apenas que yo llegue para hacer un balance justo en esto de publicar de todo. Porque sospecho que vas a tener que esperar mucho rato a que llegue la gente. Ya que investiga lo que hacen los gobiernos, a mí me parece genial. Yo lo que quisiera es que periodistas cubanos e internacionales también investiguen un poco a lo que hace el gobierno cubano y en qué invierte su dinero. ¿Cuál es desde el punto de vista de un periodista veterano como tú, pese a la corta edad obviamente, de lo que es la cobertura de AP sobre lo que pasa en Cuba? No, yo creo que todas las agencias están cumpliendo también un requisito, es decir, comportarse y no cruzar una línea roja, vamos a decir, que evidentemente el gobierno tiene. Este trabajo le viene como anillo al dedo al gobierno cubano para justificar que Alan Gross es un espía, que hay, o tratar de dar la apariencia que Alan Gross es un espía, y que como tal se puede producir un canje si realmente los programas de asistencia a la democracia, que son programas, como ha dicho él, muy simples de promover valores, claro. Se aflojan y de alguna manera pierden su intensidad prodemocrática, es decir, eso es lo que yo creo que está. Pero esto coincide, insisto en esto porque es muy importante. Este señor que te mencioné, el Fulton Astro, que hoy es un académico de la American University en Washington, que ha ido a Cuba con personajes muy cercanos al gobierno cubano en los últimos años, pues estuvo en el vórtice de la negociación que trató de ver cómo se sacaba a Alan Gross, tratando de hacerle promesas y promoviendo incluso reuniones con funcionarios del gobierno cubano en Washington entre 2009 y 2011, que es la etapa también que cubre la investigación de AP, hay que decir eso, es decir, están trabajando con información de entre el 2009 y el 2011, no la información más actualizada, que fue justamente la etapa en que este señor fue asesor en el Senado. Algo de lo que llegó en las últimas horas de reacciones, y esto es interesante también tomarlo en cuenta, a este informe de la agencia Prensa Asociada. Esta es una agencia de noticias, es una agencia que es contratada por canales de televisión como este, por periódicos, por radios, por cadenas gigantescas para obtener información, y que por cierto tiene mucho prestigio a nivel internacional y tiene también sombras en algunas de las áreas en las que reporta. Esto llegó de Cuba en estas horas. Una vez alcancé a ver un proyecto que me enseñó, cuando me fijo en los patrocinadores, uno era Lusay, y le dije, yo necesito que mis actividades no las vincules con esta persona, con este grupo de gente, con Lusay no quiero tener ningún vínculo, porque me va a traer problemas a mí en Cuba. Yo no... A mí, hasta cierto punto, sí me interesa quién me financia para hacer mis actividades, pero no quiero tener problemas políticos. Y si los tengo a mi manera. ¿Cómo se sentiría usted si usted brinda una amistad sincera y recibe este tipo de noticias? De la misma manera, o sea, nunca me ha gustado que me manipulen, porque bueno... ¿Qué me dice Eliezer? No, yo estoy plenamente convencido de que esos muchachos están diciendo la verdad. O sea, seguramente nadie les dijo. O sea, se le acerca un joven latinoamericano. En Cuba hay miles de jóvenes que por una razón u otra, en carreras y cosas así, en la calle en La Habana uno se encuentra mucha gente latinoamericana caminando y que puede tener un interés común respecto a un tema social, a un tema de cualquier tipo. Yo sí creo, esto en realidad es muy polémico, porque fíjese, lo que éticamente sería aceptable sería que cuando usted entabló una conversación sobre cualquier tema y va a preparar un proyecto, quedara muy claro y transparente, bueno, con qué fondo se va a trabajar, cómo sería eso sería lo ideal. Ahora, por otra parte, habría que analizar hasta qué punto en un país donde si usted no lo dice,
se está escondiendo y por tanto ya va a tener problemas políticos. Y si usted lo dice, pues el resultado es exactamente el mismo. Por ejemplo, cuando a mí me descomisaron 36 libros en el aeropuerto José Martí, libros que me había dedicado, incluso personas, fueron regalos y demás, yo usé transparencia. Mire, yo traigo esta literatura y me dijeron que era literatura inadecuada y fue decomisada. Ahora, si yo hubiese puesto esos 36 libros de forma digital en una memoria encriptada y la hubiese llevado en la suela del zapato, a lo mejor estaría preso todavía. Claro. Pero fíjese, de una forma o de la otra, perdí los libros. Entonces, que es la gran tragedia. Esto es simplemente una paradoja para entender. Yo prefiriera que mi país fuera un país absolutamente transparente, donde todos pudiéramos ser absolutamente transparentes. Por eso estoy luchando. Ese es el país por el que yo sueño. Ahora, esa no es la realidad que tenemos hoy. Claro. Eso, como alguien me decía hace un tiempo, bueno, Radio Martí, TV Martí, hacen propaganda. Bueno, si ven la historia de este país, The Voice of America, fue la única forma que tenían para enterarse muchas veces en la Unión Soviética de lo que estaba pasando en el mundo donde no existía la represión espantosa que había en la Unión Soviética. La Internet ha cambiado el mapa. Claro. Y entonces el terror es justamente cómo la tecnología puede influir. Por eso hay toda una preocupación oficial máxima sobre eso. Pero es curioso estos testimonios, que son gente citada en el reportaje de AP, como las facilidades que evidentemente el gobierno le permitió a la reportera de AP a llegar hasta ellos, y cómo esta gente habla con la prensa extranjera sin ningún tipo de problema, porque nadie en Cuba, y él me corregirá si estoy equivocado, todavía creo, que habla con la prensa extranjera con un nivel de facilidad y comodidad si no está orientado y pavimentado el terreno para que lo haga.